Hola hermanos, queremos seguir con los estudios. Les invito a buscar en su Biblia, a traer su Biblia y abrirla en el Salmo 22. Vamos a estar viendo este salmo profético en relación al Mesías. Hemos estado estudiando en este tiempo la persona de nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto lo hemos visto en toda la escritura, así a grandes rasgos por supuesto, y hemos estado en este tiempo viendo los salmos. La reflexión anterior fue en el Salmo 2, el reino del Mesías, y en esta oportunidad en este sufrimiento. Este salmo también es del rey David, es un salmo que se escribió aproximadamente en el 1000 antes de Cristo y relata los sufrimientos que tiene el siervo o que va a tener el Mesías en un futuro más adelante, y que esto ocurre en la cruz. Ahora, este salmo está visto desde una perspectiva humana del Mesías. Es un señalamiento a lo que él sufriría en la cruz. La exactitud es admirable al ver que 1000 años antes se describe cómo iba a sufrir el Mesías allí en la cruz. No debemos entrar y ver que Cristo es Dios. Tenemos claro que el Señor Jesucristo es Dios y que en ese momento Dios no lo podía desamparar porque no se podía desamparar a sí mismo. No vamos a entrar en ese juego de palabras. Vamos a ver, como les dije, esta visión desde la perspectiva humana del Mesías. Él es 100% hombre, pero también 100% Dios. Y tenemos que preguntarnos quién muere en la cruz. ¿Muere Dios en la cruz o muere Jesucristo hombre? Entonces eso clarifica un poco qué es lo que sucede allí en la cruz y esta visión profética acerca del Mesías. Yo voy a dar lectura, tenga su Biblia ahí a mano, vamos a ir leyendo. Es un salmo de 31 versículos, pero no lo vamos a leer todos en el mismo momento. Vamos a ir avanzando de acuerdo a cómo estemos viendo este salmo. En primer lugar, el salmo se divide en dos. Desde el verso 1 hasta el verso 18 se puede dividir en este reino de sufrimiento, en este reino de las tinieblas que están sobre el Hijo, sobre este Mesías. Y en la segunda parte, desde el 19 adelante, puede ser el triunfo del reino de la luz. O puede separarse de esta manera también: el sufrimiento del Mesías y la gloria del Mesías. Verso del 1 al 18 el sufrimiento, y verso del 19 al 31 la gloria del Mesías. Desde el versículo 1 hasta el versículo 5 tenemos este canto, este salmo de súplica, que son muy común en el libro de los salmos. Se escribían por enfermedades, se escribían por peligros, por acusaciones falsas, por opresiones, de distintas cosas. Estos se escribían por estar bajo peligro de los enemigos. Se escribían estos salmos de súplica. Y esto es un salmo de súplica, pero tiene algunas características que lo hacen especial. Y esta súplica es una desesperanza, porque es una oración aparentemente no contestada. O sea, definitivamente no contestada, porque el Hijo o el Mesías muere. Pero esa muerte lleva a un triunfo. Es algo totalmente que no se puede entender, algo totalmente inexplicable. Y vamos a leer los primeros 5 versículos. Tenga su Biblia ahí a mano. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Sin embargo, tú eres santo.
que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres y confiaron, y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados, y en ti confiaron y no fueron decepcionados. Esta primera parte habla de esta solicitud de oración. Estas palabras del verso 1 fueron citadas por nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz. Ese texto lo menciona Mateo 27, el verso 46. Estaba cerca de la hora novena allí y el Señor Jesucristo cita este texto: Eli, Eli, lama sabactani. Y algunos empezaron a interpretar y se refería a este texto: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Y él, en esta desesperanza, cita lo que a él le produce confianza, que es el pueblo de Israel, la historia nacional. En ti confiaron nuestros padres y tú los libraste. Esa es la historia. La historia, la confianza que tiene aquí el salmista, es decir, Señor, cada vez que nosotros oramos a ti, tú respondiste. Y en eso él se está afirmando. Esa es la pasión con la que ora aún en medio de su desesperanza. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Es decir, Dios nunca los ha decepcionado. Y la segunda parte de esta desesperanza, que está desde el verso 6 al verso 11, dice: pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo: que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar desde los pechos de mi madre. A ti fui entregado desde mi nacimiento. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay quien ayude. En esta segunda parte, él se da cuenta que el poner la confianza en el Señor le ha acarreado, ha sido objeto de burlas, ha sido objeto de menosprecio, de desprecio. Citan sus mismas palabras: al Señor se encomendó que el Señor le libre. Y él está allí sufriendo. Él dice: soy como un gusano, he caído tan bajo que soy como un gusano, vergüenza de los hombres. Proféticamente, nosotros tenemos la cruz en nuestra mente, en nuestra perspectiva. Pero este hombre estaba escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, proféticamente, de lo que el Señor Jesucristo está sufriendo allí en la cruz, en su humanidad. Y aquí trae la historia personal, diciendo: Señor, desde que nací fue entregado a ti. Desde el vientre de mi madre he sido dedicado a ti. Y eso me da confianza para confiar en ti, para seguir confiando en ti. Y dice el verso 11: no estés lejos de mí, porque la angustia está cerca. Y ahora estoy aquí y no hay quien me pueda ayudar. No hay quien ayude. No hay quien me pase un poco de algo. Todos están burlándose, todos me están menospreciando, todos menean la cabeza en gesto de desaprobación. Y aquí estoy, Señor. Es una oración no recompensada. Hasta este momento, a los ojos del Mesías, es una oración no contestada y es una oración no recompensada. Luego, desde el verso 12 al verso 18, comienza lo que es la descripción del sufrimiento, la descripción de lo que el Mesías va a vivir en carne propia, la descripción de la aflicción,
Nadie lo ayuda, está solo, lo dice el versículo 11. Nadie lo está ayudando. Los enemigos salvajemente están actuando sobre él. Y este sufrimiento él lo describe, y lo describe de esta manera, versos 12 y 13. Muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado. Ávidos abren su boca contra mí, como un león rapaz y rugiente. Él describe y hace esta figura de animales porque el castigo que está recibiendo es un castigo bestial, es un castigo salvaje, es un castigo que se están ensañando con él. Y él hace esta figuración de fuertes toros de Basán, de un león rugiente, rapaz. Menciona también el verso 16 perros, también el verso 21 menciona búfalos, y vuelve a mencionar los perros, y vuelve a mencionar el león, como una figura salvaje, bestial, del sufrimiento que él está describiendo en ese momento. Pero en el verso 14 comienza a describir el sufrimiento que está sintiendo. Y mire cómo lo dice. Verso 14, soy derramado como agua, y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor, y la lengua se me pega al paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Y ahí está él describiendo, sintiendo que la muerte ya se acerca, sintiendo que sus huesos están ya descoyuntados, están salidos, no tienen la fuerza para moverse. El corazón se ha derretido, ¿cierto? Y lo describe ahí, lo compara como cera, se va poco a poco derritiendo, su vigor se va secando. Y él está ahí, próximo a morir, y describe esto, lo que está sintiendo. Y luego describe el salmista el sufrimiento que le han causado. Y dice el verso 16, porque perros me han rodeado y me han cercado cuadrilla de malhechores. Me horadaron las manos y los pies, es decir, perforaron mis manos y mis pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan. Reparten mi vestido entre sí y sobre mi ropa echan suertes. Esto es lo que está describiendo en primera persona el salmista, y tiene una exactitud sorprendente, maravillosa, de lo que Cristo mencionó o se mencionan en los evangelios. Un buen ejercicio, como un paréntesis, es leer este pasaje a la luz de lo que dicen los evangelios, cómo lo describen los evangelios, y nos vamos a dar cuenta que el Señor ya había señalado esto en la persona del Mesías. Y luego viene, luego de esta desesperanza, él se da cuenta que el Señor no contesta la oración de acompañarlo ahí hasta la muerte, pero sí responde su oración, sí recibe ayuda divina. Y él exclama en el verso 19, dice, pero tú, oh Señor, no estés lejos, fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos, respóndeme. Él hace la última petición, la última rogativa al Señor, pidiendo que se le libre de lo que está viviendo. Bueno, nosotros sabemos la historia. El Señor vino como un cordero a morir en nuestro lugar. Fue el cordero que quita el pecado del mundo. Fue el cordero que tenía que ser sacrificado. Pero al tercer día resucitó. Y esto es lo que pasa a contar
a contar desde el verso 22 en adelante. Pasa a contar lo que Él va a hacer por esta respuesta del Señor de librarlo. No lo libró en la muerte, porque Él llegó a morir producto de las heridas de la cruz, cargando el pecado de todos nosotros. ¿Y sabe por qué nos respondió? Porque era Dios quien lo estaba castigando. ¿Y sabe por qué Dios lo estaba castigando? Dice Isaías 53, que Jehová cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Mi pecado y su pecado. Y Dios estaba cumpliendo allí la salvación de nuestra alma, reconciliando consigo al mundo, como dice 2 Corintios, capítulo 5, que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo. Y luego en el verso 22, el Señor, al saber que el final va a ser glorioso, Él hace un estallido de adoración, primeramente individual y después una adoración donde llama a que el colectivo, a que el grupo de personas adore al Señor. Y dice en el Salmo 22, hablaré de tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadle. Descendencia toda de Jacob, glorificadle. Temedle, descendencia toda de Israel, porque Él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor, lo escuchó. ¿Ve? Él dice, mi oración ha sido oída. El plan del Señor ha sido ejecutado, y esto estaba dentro del plan del Señor. Eso es lo que está diciendo acá. Y dice, de ti viene mi alabanza en la gran congregación. Mis votos cumpliré delante de los que le temen. Y desde el verso 26 en adelante hace este llamado al grupo de personas, a una adoración colectiva, ¿cierto? A un testimonio del resultado de este sufrimiento allí en la cruz. Los pobres comerán y se saciarán. Los que buscan al Señor le alabarán. Viva vuestro corazón para siempre. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque del Señor es el reino, y Él gobierna las naciones. Todos los grandes de la tierra comerán y adorarán. Se postrarán ante Él todos los que descienden al polvo. Aún aquel que no puede conservar viva su alma. La posteridad le servirá. Esto se dirá del Señor hasta la generación venidera. Vendrán y anunciarán su justicia. A un pueblo por nacer anunciarán que Él ha hecho esto. Este testimonio de la cruz aún sigue vivo. Y estas palabras son una profecía de aquello. El Señor todavía es Salvador. El Señor todavía está llamando a las personas a reconciliarse con Él a través del sacrificio de Cristo en la cruz, que este salmo describe de una manera tan exacta, de una manera tan maravillosa, escrito 1000 años antes, y relata este sufrimiento allí en la cruz. Para nosotros es fácil mirar hacia atrás y tratar de comparar, pero para los que creemos en la palabra del Señor vemos la exactitud de los señalamientos que el Señor hace sobre su Cristo, sobre su Hijo unigénito, sobre el Mesías. Todo lo que tuvo que sufrir, todo lo que vivió, dónde nació, cómo vivió, lo que hizo, todo eso está señalado para que nosotros le reconozcamos como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Ese es el propósito, la salvación de la humanidad.
porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alto precio pagó el Mesías para darnos vida y vida eterna.